En este pasado video hablé acerca de que la palabra Dios en el hebreo, Elohim, en el hebreo de nuestras Biblias, es un poderoso argumento a favor de que Dios es un colectivo y no una única persona. La palabra es Elohim, y Elohim literalmente significa dioses. Sin embargo, siempre se debe traducir como Dios, como un solo Dios, no dioses. Dicho sea de paso, es la misma palabra que se utiliza para hablar de los dioses paganos. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar en el texto original en el hebreo, que se refiere a Dios o a los dioses paganos? Pues por dos razones. La primera es el contexto, la narrativa que sigue el texto en el hebreo. Y la otra es que, a pesar de que se utiliza Elohim, dioses en plural, las acciones de este Elohim o este dioses, lo mismo que cuando se le designa, se habla de este dioses, todo eso aparece en singular. Así, por ejemplo, Génesis 1.1 dice: en el principio dioses creó los cielos y la tierra. Esto si fuésemos a hacer una traducción literal de Génesis 1.1. Nota cómo aparece Elohim, dioses, pero aparece el verbo, en este caso bara, creó, en singular. No dice dioses crearon, sino dioses creó los cielos y la tierra. Un poderoso argumento a favor de que Dios es un colectivo y que Dios es una Trinidad, como conocemos por el Nuevo Testamento. Ahora bien, en ese pasado video un amigo contestó lo siguiente: Elohim, plural majestático, donde el Padre, el único Dios verdadero, le dice a su Hijo hagamos. Puedes leer Juan 1.1, donde está Dios y el Verbo, o leer Hebreos 1.2, donde el Padre y el único Dios verdadero obró por medio de su Hijo. Este amigo comentó obviamente en contra de los argumentos de mi video, diciendo que no tiene que ver nada que Dios aparezca en plural en las escrituras hebreas, sino que el que aparezca Dios en plural responde a algo que se llama plural majestático. ¿Qué es eso de plural majestático? Vamos a decirlo en palabras más sencillas. Plural cuando habla la majestad, es decir, que cuando habla un rey, cuando hablaban reyes en la antigüedad solían hablar en forma plural. Esto era una forma tal vez psicológica que alguien se inventó, ¿verdad?, de hacer ver de forma bien indirecta que lo que el rey decía era lo que todos los súbditos iban a decir también y lo que iban consecuentemente a hacer. Pues este amigo dice que ahí está el argumento, es plural majestático, no hay nada de lo que tú dices, etcétera, etcétera. Y muchos dirán, ajá, ahí hay un argumento en contra de tu doctrina babilónica, pagana, difuminada por los jesuitas, como dirían algunos, pero no, la cosa no es tan fácil como este amigo piensa. Y en este video voy a tratar de exponer por lo menos dos razones de mucho peso por la cual el plural majestático no explica el hecho de que Dios en el Antiguo Testamento esté en plural. El primero de esos argumentos es que el plural majestático es un concepto de origen romano, pluralis majestaticus. Y me llama mucho la atención porque, por un lado, estos amigos que son antitrinitarios, estos hermanos antitrinitarios que dicen que la Trinidad es un concepto católico romano derivado del paganismo y otros tantos, etcétera, a veces son bien vocales para decir: yo no acepto la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad procede del latín, tiene sus raíces latinas, no es una palabra bíblica, etcétera, etcétera. Sin embargo, aceptan un concepto como el plural majestático para explicar algo que favorece su posición cuando, en primera, el término plural majestático proviene directamente del latín y es un concepto romano. ¿Aparece algo de plural majestático en la antigüedad? Pues cuidado, caeríamos al segundo argumento, pero antes de eso un poquito de nota histórica. El plural majestático se utilizaba en tiempos romanos, luego cuando llega la Edad Media se deja de utilizar. Al principio de la Edad Media no se utiliza, es hasta el siglo XII que empieza a utilizarse el plural majestático, con lo cual llegamos entonces al segundo argumento que quiero traer en este video, y es el siguiente. Si el plural majestático
es correcto, es la explicación por la cual Dios aparece en plural, creando la tierra, creando al ser humano y haciendo otras acciones, pues debería aparecer constatado en el texto sagrado que el plural majestático existe. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los términos y conceptos bíblicos son términos y conceptos bíblicos, es decir, proceden. Recuerden que Dios, la Biblia es Dios hablando en lenguaje humano al ser humano. Los conceptos, hay conceptos que pueden ser, obviamente los hay, de origen celestial, pero no podemos olvidar, hay algo bien interesante que dice la introducción del libro El conflicto de los siglos de Ellen White, y es que, estoy diciendo solamente, usted busque esa introducción y léalo. El libro se consigue por todas partes y de todas formas, que de la misma forma en que Jesús es la combinación de la humanidad y la divinidad, lo mismo pasa con la Biblia, es la combinación de la humanidad y la divinidad. El mensaje es divino, los conceptos pueden ser divinos, las doctrinas son de origen divino, sin embargo están vertidas en un lenguaje humano y el Señor se valió de medios humanos para ilustrar a la humanidad su propósito y sus planes. Por consiguiente, ese concepto del plural majestático, para ser válido, para hacer una explicación válida, lo deberíamos encontrar en la literatura bíblica, no aplicado simplemente a Dios, sino de los mismos reyes. Si de verdad el plural majestático aparece en aquellos tiempos y tierras bíblicas, y vamos a ver si eso es así o no. Vamos a ver qué dijeron los reyes en la antigüedad. Primera evidencia, Daniel 3:29, decreto de Nabucodonosor II el Grande, el mayor monarca de su tiempo, allá en el siglo VI a.C. Por lo tanto, decreto, singular, que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Yo decreto, está en singular, no aparece absolutamente nada de plural, pero vamos a seguir otras líneas más, otros ejemplos más, a ver qué aparece de parte de los reyes de las tierras bíblicas. Por ejemplo, de Nabucodonosor también, aquí mismo en Daniel, pero Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Singular de nuevo, de ninguna forma dice ahora nosotros alabamos, engrandecemos y glorificamos al Rey del cielo. Eso no aparece, aparece simplemente singular. ¿Por qué? Porque no existía el plural majestático en los tiempos bíblicos y te voy a seguir dando más ejemplos. Próximo ejemplo, esta vez de un monarca persa, Ciro, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en el versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas. Esto claramente es un decreto. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los pueblos, todos los reinos de la tierra, debo decir, y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Nota, no dice nos ha encargado o edificaremos, está todo en singular. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que suba, y el Señor su Dios sea con él. ¿Aparece el plural majestático? No aparece el plural majestático en los monarcas babilónicos de la Biblia, tampoco aparece en cuanto a los monarcas persas, no aparece el plural majestático, no hay nada como eso, al contrario, lo que hay es un marcado singular hablando allí. Ahora, tal vez alguien dirá, pero eso eran los paganos, lo que pasa es que se utilizaba entre los judíos, pero tampoco es así. Tengo aquí, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 2, desde el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas, hice huertos, jardines, planté en ellos toda clase de árboles frutales, y no dice en ningún momento plantamos, hicimos, todo el tiempo es singular. ¿Qué pasa entonces con el plural majestático? Cuando se quiere utilizar un argumento como ese, porque es cierto que el plural majestático se utilizaba en la antigüedad, pero no toda la antigüedad es la misma antigüedad. Estamos hablando de distintas épocas, distintas situaciones, contextos muy diferentes. Y entonces tenemos que decir que si alguien te dice que aparece Elohim utilizado para nombrar a Dios en término plural, que es un plural majestático y no un plural, dado el caso de que Dios es un colectivo y no una única persona, le puedes decir que
está incurriendo en un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Cuando queremos aplicar algo a una época que no aplica. Yo no puedo decir que allá en Babilonia había rifles de asalto. No puedo decir incluso que los indios taínos de aquí, de esta isla, pues trabajaban con acero, tenían herramientas de acero, porque sería algo totalmente anacrónico. Estoy hablando de algo que está fuera de ubicación histórica, y eso es lo que pasa con el plural majestático. Es meramente un argumento que no pasa el examen riguroso que le podemos hacer, ni tan siquiera un examen riguroso, un examen bastante sencillo. En definitiva, ¿qué podemos decir? No hay tal cosa como plural majestático. Seguimos con lo mismo que hemos estado diciendo. Dios aparece en plural porque es un colectivo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién estaba envuelto allí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor creó los cielos y la tierra. ¿Quién estaba allí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es un colectivo. Así que hasta la próxima y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.